Es que algunos se arrepienten después de 20 años de haber trabajado en un lado, y especialmente los trabajos muchas veces no llegan a dar lo que nosotros hubiéramos deseado que nos dieran. ¿Cuántos de aquí soñaron que en su trabajo pudieran lograr muchas cosas, pero después se dieron cuenta que tanto sacrificio, tanta fidelidad? Pero cuando la Biblia habla del servicio al Señor, habla de nuestra carrera como hijos de Dios, nos dice que este no se envanece, no termina. La iglesia no puede detenerse. La obra del Señor debe mantenerse activa. Si nadie decidiera aceptar el reto de servir al Señor, dígame, ¿qué podría pasar en un cuerpo del Señor? Cuando usted empieza a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo está hablando de la muerte. Entonces, cada vez que decidimos trabajar en la obra del Señor, siempre vamos a experimentar un crecimiento. Pero la vida cristiana es práctica, es de acciones en la vida diaria y en nuestra relación con los demás. No se deje manipular, ni engañar, ni debilitar con los que escucha afuera. Es que a vos te agarran de tonto ahí en la iglesia, por eso ahí estás metido, por eso haces aquí todo lo que te piden, todo lo que te dicen lo haces, porque no pensás. Usted piensa. El Señor le regaló un gran sentido del entendimiento, y porque usted entiende qué significa servir al Señor, es porque usted decide servir al Señor. Cuando uno termina de llegar a la casa, le tiemblan las piernas a uno de bajar tantas gradas, y uno llega tembloroso, ¿verdad? Y cuando uno sale, uno quiere tirarse al suelo y hacer berrinche como el de los niños, porque esas piernas les agarra un dolorcito por ahí, así del bueno. Valore cuando alguien le llame para decirle: queremos llegar a su casita a orar por usted. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Cuando lo tenga, se pone de pie. Yo creo que algunos ya se habían anticipado, porque ya tenemos allí compartido el tema. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Ya lo tiene? Dice la escritura, todos en coro: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, habla nuestro corazón, habla nuestra mente, y permítenos disfrutar este tiempo de aprendizaje que vamos a tener hoy. Gracias porque esta fecha marca el inicio de algo para nosotros, un nuevo ciclo de trabajo, Señor, en esta iglesia. Y en medio de eso queremos fortalecernos con tu palabra hoy, que nos llene, que nos motive a hacer bien lo que nos corresponde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy voy a hablar de un trabajo que no se envanece. ¿Puede repetir conmigo? Un trabajo que no se envanece. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, es que algunos se arrepienten después de 20 años de haber trabajado en un lado, y que los echan solo así por así, y dicen: por gusto fui tan fiel en ese trabajo, porque de repente solo me sacaron así nada más por así. Y entonces hay cosas que hacemos en la vida, y hay decisiones que tomamos, o hay situaciones que a veces no tienen la recompensa que nosotros esperamos en la vida. Y especialmente los trabajos muchas veces no llegan a dar lo que nosotros hubiéramos deseado que nos dieran. ¿Cuántos de aquí soñaron que en su trabajo pudieran lograr muchas cosas, pero después se dieron cuenta que tanto sacrificio, tanta fidelidad? No estoy diciendo que sea infiel en su trabajo, no estoy diciendo eso. Hace 8 hablamos un poco de eso. Pero vienen a darse cuenta
de que se envanece, se termina, se desvanece tan fácilmente todo lo que hacemos y se agota. Pero cuando la Biblia habla del servicio al Señor, habla de nuestra carrera como hijos de Dios, nos dice que no se envanece, no termina. O sea, no es en balde. Cuando dice no es en vano, es el término que usamos en Guatemala de decir no es en vano, no es por gusto. Cuando usted se queja, siempre dice por gusto hice esto, por gusto aquello, por gusto. Entonces usamos el término por gusto. Pero la Escritura dice que el trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todos los que deciden trabajar en la obra del Señor y aportar e involucrarse dentro del trabajo de la obra del Señor, no hacen un trabajo que no valga la pena. Este día, o sea, hoy, marca el inicio de una nueva etapa para esta iglesia. La iglesia no puede detenerse. La obra del Señor debe mantenerse activa. Y quienes hacen que esta iglesia esté activa son los hijos que conforman la iglesia, los hijos de Dios. Cuando alguien decide servir al participar de la actividad de la iglesia, entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia solo cobra vida a través de aquellos miembros que están en movimiento y no están pasivos. Explico de otra manera. La iglesia del Señor es una organización o es un ente vivo que está en movimiento. La iglesia no es algo pasivo, no es algo que descansa y que no se mueve, no. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de algo que es un cuerpo, y un cuerpo necesita moverse, necesita reaccionar y tiene acciones todos los días y todo el tiempo. Entonces, una iglesia que está pasiva, debemos preguntarnos si está activa o si está respondiendo a las órdenes de la cabeza. ¿Y sabe de dónde vienen todas las órdenes que usted cumple en su cuerpo? Si su mano se quiere mover a la derecha o a la izquierda, o su pie quiere moverse, usted quiere caminar recto o quiere caminar hacia allá, todas las órdenes vienen del cerebro. El cerebro es el que manda las órdenes, es el que le dice a su cuerpo qué tiene que hacer. Si usted siente dolor, el cerebro es el que manda la orden y dice: ahorita hay dolor, ahorita está pasando esto en el cuerpo. Entonces es el cerebro. Dios o Jesús es la cabeza de la iglesia, y como cabeza de la iglesia dirige y envía órdenes de actividad para todo su cuerpo, que somos nosotros. Pero nosotros decidimos si recibimos o no esas órdenes. Sí, nosotros decidimos si estamos en esa actividad constante a la cual nos motiva nuestra cabeza, que es Jesús. Pero la cabeza que es Jesús, en la Biblia se nos describe que siempre tiene a la iglesia en constante movimiento. Entonces, los que deciden servir al Señor en esta iglesia y en cualquier otro lado son los que le dan vida a una iglesia. Si nadie decidiera aceptar el reto de servir al Señor, dígame, ¿qué podría pasar en un cuerpo del Señor? Si no tenemos ministerios en esta iglesia, ¿de qué manera tendría actividad esta iglesia? Cuénteme usted, ¿cómo tendríamos actividad en esta iglesia? No tendríamos. No se puede. Alguien le tiene que dar vida a esta iglesia. Alguien tiene que responder a las órdenes de nuestra cabeza, que es Jesucristo, y esas órdenes deberían llegar a nosotros y alguien debería corresponder a esas órdenes. Y por eso yo felicito a los hermanos que hoy oficialmente van a iniciar un periodo de trabajo en esta iglesia que les permitirá mantener activa esta iglesia. Entonces, lo que quiero hacer es que reflexionemos sobre algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta hermosa oportunidad que usted y yo hemos recibido del Señor. Hemos recibido esta oportunidad del Señor para mantener activa la iglesia, y debemos aprender a mantenernos en esa actividad constante. Hermanos directivos de todos los ministerios deben
tener siempre la motivación y tener presente el valor del trabajo que ustedes van a iniciar hoy, y que ese trabajo debe tener una constancia. Entonces, repitamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Amados míos, hermanos míos amados, yo al revés lo leí, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces hay tres aspectos que Primera de Corintios quiere motivarlos. Antes de eso voy a explicar algo. Cuando usted empieza a leer Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo está hablando de la muerte. ¿De qué está hablando? De la muerte, fíjense ustedes. Y termina ese discurso sobre la muerte diciendo el versículo 58. Todo el capítulo 15, usted lee el capítulo 15, todo es un tema sobre la muerte y la resurrección de los muertos. Ahí lo revisa en su casa. Pero usted va a leer y él dice, pero si los muertos aquí, ¿por qué los muertos y los muertos? Luego le empieza a tener un discurso y una enseñanza sobre la muerte para nosotros. Pero en resumidas cuentas, lo que hace el apóstol Pablo es recordarnos y decirnos que la vida en sí, la muerte que enfrentamos y todo eso, solo nos conduce a algo a todos nosotros. El apóstol Pablo al final deja sus conclusiones y nos dice, al final de todo esto, la muerte solo viene a ser un proceso que todos debemos pasar para poder hacer efectiva en nuestras vidas la promesa más grande que hemos recibido del Señor, los hijos de Él. ¿Cuál es? La vida eterna. Entonces, cuando Él hace y nos expone todo su discurso sobre la muerte, entonces nos deja una motivación. ¿Y cuál es la motivación? La del versículo 58. Después de que Él nos dice, todos se van a morir, no importa para dónde se escondan, todos se van a morir. Después de que nos dice, no le tengan miedo a la muerte, porque un día ustedes van a levantarse de la muerte y van a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está, muerte? Tu aguijón, ¿dónde está? Entonces, Él nos deja un consejo. El consejo es el que ya leímos. Hay tres aspectos ahí. Número uno, Él nos dice, estad firmes y constantes. ¿Cómo hay que estar? Firmes y constantes. Tal vez son términos que algunos cuando piensan en firmes piensan en un soldado, ¿verdad? Firmes, y dice rectos. Pero la palabra firmes va más allá que pensar en un soldado. Firmes es algo que no se mueve de donde está. Firmes es algo que sabe dónde está, o alguien que tiene conciencia del lugar donde está posicionado y que no puede moverse de ese lugar donde está. Entonces yo quiero aplicar y quiero venir a los que empiezan su trabajo este año para decirles, ustedes tienen que saber dónde están. Todos los que vamos a servir al Señor en conjunto este año para servir a la iglesia, tenemos que saber dónde estamos y tenemos que estar firmes en ese lugar. Tenemos que tener conciencia de que el lugar donde estamos es el lugar en donde decidimos estar este año. Y al decidir estar ahí este año, debemos estar firmes. Entonces, que nada lo mueva del lugar donde el Señor lo ha invitado a estar este año. Número dos, en este pensamiento, la otra palabra es constantes. Una constancia en lo que debemos hacer. Debemos estar firmes y debemos ser constantes. El trabajo en la obra del Señor no es una carrera, no es una competencia que debemos hacer entre nosotros como miembros de esta iglesia y como ministerios de esta iglesia. No es una competición entre un ministerio y otro, entre los resultados que dé uno y que dé el otro.
Cuando hacemos el trabajo de evaluación, nunca decimos y nunca hacemos las comparaciones. Ah, sí, pues, estos son más buenos que los otros. No. Porque la constancia no es velocidad acelerada. La constancia no es ir rápido en la vida. La constancia es mantenerse firme en lo que hacemos. No importa la velocidad que llevemos, la constancia nos da la idea de que no nos detenemos. Ya sea que yo vaya rápido o vaya lento o vaya a una velocidad moderada, yo debo mantenerme porque soy constante. Estoy consciente de que cada equipo, cada ministerio avanza en una velocidad diferente. Algunos tienen más resultados rápidos que otros, otros van un poco más acelerados y tienen resultados rápido o a largo plazo o a corto o a mediano plazo, y otros están aprendiendo y les cuesta un poco más. ¿Qué es lo que la Biblia nos demanda y nos aconseja hacer en nuestro servicio al Señor? Nos dice: sean constantes. No importa cómo vayan, ministerio de hombres, de mujeres, jóvenes, niños y todos los que tenemos, pero no se detengan. No deben detenerse, deben ser constantes. Lo otro que nos dice el versículo es que debemos crecer en la obra del Señor siempre. Por supuesto, después de un año de trabajo, usted no puede ser el mismo. O crece o crece. ¿Sí? El año de trabajo en un ministerio debería llevarnos a un crecimiento, a entender mejor la vida cristiana, a una madurez. ¿Sabe qué hace el trabajo en equipo? Nos hace más maduros. Pastor, el trabajo en equipo para mí es una prueba, pero la prueba produce paciencia, dice la Escritura. ¿Sí? Si es una prueba trabajar con este hermano, sí, es una prueba para mí, pastor, es una batalla para mí trabajar con este hermano, claro que sí, y eso lo va a hacer más paciente a usted. ¿Sí? Aprende a moderar su carácter, aprende a moderar su forma de comunicarse. Si usted no se comunica bien en un equipo no funciona si usted no se comunica bien. Entonces, cada vez que decidimos trabajar en la obra del Señor, siempre vamos a experimentar un crecimiento, a menos que nosotros no logremos asimilar la experiencia que tenemos dentro de la obra del Señor. Cuando empezamos a trabajar en la obra del Señor, alguien nos va a llamar la atención y alguien un día nos va a decir: venga por favor a la oficina, vamos a platicar. ¿Qué está pasando con esto, con aquello, aquí, allá? ¿Qué está sucediendo? Alguien nos va a confrontar y vamos a aprender en la vida que siempre es bueno rendirle cuentas a alguien más de lo que hacemos. Uno de los peligros de nosotros los seres humanos que no aprendemos a trabajar con otros es porque nunca le rendimos cuenta a nadie. Y no queremos rendir cuenta a nadie de lo que hacemos, de nuestros avances y nuestros resultados. Pero cuando trabajamos en la obra del Señor, primero hay que rendirle cuentas al Señor, porque así dice Él: les voy a dejar un talento a cada uno y yo voy a regresar y cada uno de ustedes me va a rendir cuenta de los talentos que yo le dejé. Pero cuando aprendemos a trabajar en equipo, vamos aprendiendo que hay que rendir cuentas. Que si alguien me pregunta cómo van las cosas, yo estoy obligado a responder cómo van. Que si alguien me dice cómo está la situación, entonces yo tengo que responder cómo están. Mañana tenemos una sesión de sector, el que tenemos todos los meses con los pastores del Príncipe de Paz de aquí cerca de Misco. Y llega un momento, a veces en la sesión, a veces se le ocurre al pastor de sector preguntarnos a cada uno: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo va la iglesia? Y todos tenemos que decir algo en ese momento. Nos están pidiendo cuentas, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que reportar las cuentas. Pero cuando uno trabaja en equipo, debe crecer en ese aspecto. Y cuando usted rinde cuentas, funciona mejor, da mejores resultados. Entonces, nos dice el apóstol Pablo: creciendo en la obra del Señor siempre. Usted solo va a crecer en la obra del Señor cuando sea activo en la obra del Señor. ¿Sí?
Cuando usted no quiere ser activo en la obra del Señor, va a estancar su conocimiento. Bueno, no, su crecimiento y desarrollo como hijo de Dios. Sí, pastor, pero yo leo la Biblia, leo la palabra. Eso puede ayudar a crecer, a fortalecer su fe, su convicción, su conocimiento sobre las verdades bíblicas. Pero la vida cristiana es práctica, es de acciones en la vida diaria y en nuestra relación con los demás. ¿Sí? Bueno, salgamos de ahí con lo último que dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice? En vano. Por gusto trabajé aquí. Usted no podrá decir lo mismo de acá. Cuando trabajamos en la obra del Señor, no podemos decir lo mismo que decimos de otros trabajos. Servir en la obra del Señor es uno de los privilegios más grandes que podemos tener. Sí. Y no me voy a detener ahí porque el siguiente punto es para hablar un poquito de eso. Pero nuestro trabajo en la obra del Señor nunca será en vano. El trabajo en la obra del Señor siempre tiene una importancia relevante en nuestras vidas. El trabajo en la obra del Señor siempre es considerado de otra manera. Lo he explicado en otras ocasiones y quiero avanzar entonces a San Marcos capítulo 9, versículo 35. Vaya conmigo a San Marcos capítulo 9 y versículo 35. ¿Ya lo tiene? San Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, a ver, con voz fuerte conmigo, ¿qué les dijo? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Sí. Esta respuesta es de Jesús por dos fulanos que andaban peleando que quién era el más importante o quién iba a ser el más importante en la gloria del Señor o en el reino de Dios. Entonces cuando Jesús los escucha dice, ¿ustedes qué andaban peleando? Andaban discutiendo por ahí, ¿verdad? A ver, ¿de qué andaban discutiendo? Y todos chiveados ahí porque andaban discutiendo de algo, ¿verdad? Y el Señor les dice, les voy a decir algo. Ustedes están discutiendo por quién va a tener un lugar importante en el reino de Dios. Yo les voy a decir cómo funciona este asunto. El que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, el que quiera ser considerado como un buen siervo del Señor, tiene que ser el que sirve. Entonces, servir en la obra del Señor significa que estamos respondiendo al valor que el Señor le da al servicio dentro de su reino. Ahora, cuando servimos en la obra del Señor, yo no me estoy refiriendo a que usted sea el mandadero, sea aquí de alguien. No estoy diciendo eso. Porque algunos así lo interpretan, pues. Pero no se refiere a eso. Cuando usted sirve al Señor, realmente ese servicio está dirigido a su prójimo. Todo lo que hagan con estos mis pequeños, dijo Jesús, me lo están haciendo a mí. Cuando usted dice, yo sirvo al Señor, es porque está sirviendo al pueblo del Señor. Cuando usted dice, yo soy siervo del Señor, es porque usted está afirmando que usted es alguien que sirve al cuerpo del Señor. Y así se demuestra nuestro servicio al Señor. Servimos al Señor cuando servimos al cuerpo del Señor, a los hijos del Señor. Entonces, nosotros aquí decimos, vamos a servir al Señor. El Señor lo invita a usted a servirle a Él, pero realmente lo que estamos diciendo es, hay que servir a la iglesia del Señor. Y ese trabajo para Dios es uno de los trabajos más importantes,
para el ser humano. Le voy a preguntar a usted, ¿quién se puede tomar un tiempo en la vida para saber cómo está usted? Porque ese es tiempo. La mayor excusa de los seres humanos es: no tengo tiempo. El mayor obstáculo de todas las personas en la vida es el tiempo. Ahora yo le pregunto a usted, de toda la gente que usted conoce, ¿quién se dedica un tiempo para sentarse y preguntarle a usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Es fácil encontrar ese tipo de personas? No. ¿Es fácil encontrar a alguien que llegue a su casa y le diga: vengo a verlo, ¿cómo está? ¿Es fácil? Encuentra a la vuelta de esquina a alguien que diga: mire, hermano, mañana voy a llegar a su casita y ahí voy a estar un rato con usted. Ese tipo de gente no se encuentra en cualquier lado. En la sociedad no existe. No existe alguien que tenga un gesto de entregar algo de él o suyo por alguien más. Y entonces Jesús dice: el que quiera ser primero debe aprender a servir. Y servir en la obra del Señor es entregar mi tiempo, dedicar parte de mi vida para ver el bienestar del cuerpo del Señor. Entonces yo hablo con la unión femenil, con las hermanas de la femenil, y les digo: su trabajo no es hacer ventas. Ese no es su trabajo principal. No. Si en algún momento hay que sacar unos atolitos y algo ahí por alguna razón, pues hay que sacarlo. Pero ese no es su trabajo principal. Hermanas de la femenil, ¿cuál es su trabajo principal? Ya no se acuerdan. Lo platicamos en la sesión. ¿Cuál es su trabajo principal? Velar por la condición espiritual de las mujeres de esta iglesia. Ese es su trabajo. Hermanos mensajeros, ¿cuál es su trabajo? Tomar Coca-Colas, pastor, reunirnos. No, ese no es su trabajo. Su trabajo es velar por los varones de esta iglesia, por la espiritualidad y el crecimiento y la perseverancia de los hijos de Dios que pertenecen a esta iglesia. ¿Sí? Cuando yo entiendo que mi trabajo de servicio al Señor es un compromiso de cuidar a otros, yo tengo que pensarla, hermanos, porque qué tarea esa de cuidar a otros, estar al tanto de otros. Y cuando algunos descubren que servir en la obra del Señor es cuidar de otros, entonces dicen: no, pastor, yo ya no quiero perseverar en eso, ni estar firme en eso. Suele suceder. Pero nuestro trabajo en la obra del Señor, todos los ministerios, es un trabajo en conjunto para que esta iglesia avance y cuidemos del pueblo del Señor, haciendo cada uno la parte que le corresponde. Y ese trabajo, dice Jesús, ese trabajo requiere o se puede colocar en un primer lugar. Sí. No se deje manipular, ni engañar, ni debilitar con los que escucha afuera. Es que a vos te agarran de tonto ahí en la iglesia, por eso ahí estás metido, por eso haces aquí todo lo que te piden, todo lo que te dicen lo haces, porque no pensás. Usted piensa. El Señor le regaló un gran sentido del entendimiento. Y porque usted entiende qué significa servir al Señor, es porque usted decide servir al Señor. Primero entendemos qué significa el compromiso y después decimos que sí. Porque a ninguno que fue convocado para servir lo engañamos.
le dijimos, mire, aquí le pintamos algo bonito y después le dejamos ir las cosas escondidas. No, su trabajo es este y este. ¿Lo entiende? Sí. ¿Lo acepta? Sí, lo acepto. Porque usted sí lo entendió. Porque nadie lo manipuló. Porque usted tiene un entendimiento que el Señor le ha regalado, que lo lleva a descubrir que esa labor alguien la tiene que hacer dentro del cuerpo del Señor. Alguien tiene que preocuparse por el cuerpo del Señor. Alguien tiene que hacer algo por alguien más dentro de esta iglesia. Y ese trabajo merece un primer lugar, dice Jesús. Por eso quiero terminar esta parte ya para ir a la parte final de mi sermón esta mañana. Hermanos que van a servir en la obra del Señor, estén firmes y conscientes de que su labor no es cualquier labor. Estén conscientes de que su trabajo es unirse en el cuidado y el progreso de esta iglesia. Iglesia que va a recibir el servicio de los que han decidido servir. Ahora hablo con los que han decidido descansar este año. Valoren el servicio de los demás que han decidido darle vida a esta iglesia en su actividad. ¿Sí? Valore el trabajo de sus hermanos que van a servir este año. Valore el trabajo de los maestros que están cuidando a sus niños allá arriba. ¿O no valora eso usted? Qué rico, pastor, estar sentado aquí, que nadie me esté puyando las costillas. Porque hay alguien que decidió y dijo: yo le cuido los hijos a los hermanos y les enseño de la palabra del Señor arriba. Valore ese trabajo. Cuando reciba la llamada de alguien, de un directivo que le diga: hermano, ¿cómo está? Valore esa llamada. Porque usted no sabe qué dejó de hacer el hermano. Y le diga: voy a orar por usted, oremos. Valore ese tiempo. Sí. Debemos aprender a valorar el trabajo de otros que están al tanto de nosotros, de cómo vamos progresando y cómo va nuestra vida. Valoremos ese trabajo. Cuando reciba una llamada y le digan: ¿cuándo podemos llegar a verlo? Queremos animarlo, queremos llegar a su casita. Cuando vamos a ver a hermana Zaida, porque vamos ocasionalmente, no estamos todos los días en casa de hermana Zaida, pero el pastor tiene ya es tiempo de ir a verla, es tiempo. Entonces vamos cada cierto tiempo. Y hace poco que fuimos, me llevé a un hermano, le digo: ahí lo voy a tantear. Le dije: ¿a dónde vamos a ir? Que donde está hermana Zaida ahorita. Yo le digo: ay, vamos a ver. Y me dice: no tenga pena, pastor. Me dijo: pero el lugar está bien. No, si esto no es peor, le digo, esto está bonito, le digo, para hacer ejercicio. Entonces, hermano, uno saca la lengua ahí de regreso, ¿verdad? Cuando uno termina de llegar a la casa, le tiemblan las piernas a uno de bajar tantas gradas, y uno llega tembloroso, ¿verdad? Y cuando uno sale, uno quiere tirarse al suelo y hacer berrinche como el de los niños, porque esas piernas les agarra un dolorcito por ahí, así del bueno. Valore cuando alguien le llame para decirle: queremos llegar a su casita a orar por usted. Y no se ponga sus moños. Ay, disculpe, pero tal vez en otra ocasión, muchas gracias. Hoy no vamos a querer muchas gracias, ay, otro día tal vez. Porque no vamos a encontrar gente en la vida que pueda interesarse por nosotros, por ver cómo vamos.
por ver cómo avanzamos. Valoremos ese trabajo. Entonces yo quiero felicitar a los hermanos que este año decidieron: pastor, yo voy a descansar este año, porque yo respeto eso. Este año no voy a seguir, voy a darme un tiempo, voy a salir. Gracias por el trabajo que hicieron en este año que estamos terminando. Gracias por ese esfuerzo, por esa entrega a lo que hicimos en este tiempo, a lo que hicieron en este tiempo. Y recordarles por último lo que dice Éxodo. Dije que iba a terminar. Éxodo 23, 25 al 26. Esta promesa se la hizo el Señor a su pueblo Israel. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: te voy a decir algo, Israel. Y entonces le dice estas palabras, y yo quiero que las lea conmigo, por favor. Todos juntos leamos qué dice la Escritura. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esto lo entiende el Hijo de Dios. No lo entiende otro ser humano, lo entiende el Hijo de Dios. Amén. Lo entienden los que saben, los que han experimentado el servicio en la obra del Señor. Nuestro servicio en el Señor no es en vano. Por eso yo concluyo con el siguiente pensamiento. Hoy, al iniciar este periodo de labores, recordemos, amados hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada acción, cada servicio contribuye a la edificación del reino de Dios. Por eso deseo que este año sea un tiempo de crecimiento espiritual, de humildad y de compromiso constante, sabiendo que nuestras labores trascienden lo terrenal y tienen un impacto eterno. Que Dios bendiga cada esfuerzo y haga fructificar nuestras labores para su gloria. Vamos con mucho ánimo este año a trabajar para la obra del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Quiero concluir este tiempo orando. Vamos a participar de la cena del Señor y luego vamos a orar por los hermanos, por cada equipo que va a trabajar este año en esta iglesia desarrollando alguna función. ¿Qué tal si se pone de pie?